Bueno, a ver, normalmente, desde que somos muy pequeños se nos inculca una regla que es casi matemática sobre la responsabilidad. O sea, si rompes un jarrón en el salón, recoges los cristales, asumes la culpa, pides perdón y prometes no volver a jugar a la pelota en casa, ¿no? Claro, sí, sí, es una ecuación muy limpia, causa y efecto. Exacto, es decencia humana básica. Y fíjate que funciona perfectamente a ese nivel, ¿eh? Es una visión del mundo que, bueno, mantiene la cohesión en nuestras familias. Nos da la seguridad de pensar que los errores son visibles y que la redención llega siendo honestos. Ya, totalmente. Pero claro, ¿qué pasa cuando sales del salón de tu casa y entras en, no sé, la sala de juntas de una multinacional? ¿O en el despacho de un jefe de Estado? Ahí la cosa cambia drásticamente. Muchísimo. Si analizamos la verdadera maquinaria del poder a lo largo de la historia, esa ecuación de romper, confesar y pedir perdón salta por los aires completamente. Así que en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a diseccionar una premisa que es brutal sobre el liderazgo estratégico. Basada en textos clásicos sobre las dinámicas del poder, ¿sí? Eso es. Concretamente esa idea, la famosa Ley 26, de que mantener las manos limpias es la ley fundamental de la supervivencia. Porque la reputación en las altas esferas no se sostiene sobre los errores que asumes, sino sobre tu capacidad para ocultarlos, desviarlos o hacer que otros hagan el trabajo sucio por ti. Es que es un cambio de paradigma total respecto a lo que nos enseñan de pequeños. En las dinámicas de liderazgo de alto nivel, la mecánica es otra. Las excusas o las disculpas públicas, por muy nobles que nos parezcan, operan como herramientas súper torpes que dañan la autoridad. Claro, te muestran débil. Exactamente. Cuando un líder con un poder inmenso pide perdón, no está borrando el error, ¿eh? Está introduciendo una duda enorme en la mente de sus seguidores. Abre la puerta a que la gente cuestione su competencia general. La historia demuestra que la solución de los grandes estrategas ante un desastre, pues no es mirar hacia adentro con arrepentimiento. Sino proyectar la culpa hacia afuera, ¿no? Y con una rapidez letal, además. Eso es, proyectarla hacia afuera. Siempre. Vale, pues vamos a desentrañar esto, porque plantear que asumir un error destruye liderazgo choca muchísimo con nuestra idea del líder moderno, vulnerable, empático, todo esto que se lleva ahora. Sí, choca bastante, la verdad. Pero pongámonos en situación. Imaginemos que un líder comete un error de cálculo masivo, un desastre innegable, ¿vale? La crisis ya está aquí. Si pedir perdón es contraproducente porque muestra debilidad, ¿cómo se limpian las manos cuando ya están manchadas de barro? Pues, a ver, la tecnología social más antigua para resolver esto es el chivo expiatorio. Literalmente, además. Literalmente. El origen de la palabra viene de un ritual hebreo donde el sacerdote confesaba los pecados de la comunidad sobre la cabeza de un macho cabrío vivo y luego lo desterraban al desierto. ¡Qué fuerte! Y fíjate que los atenienses y los aztecas tenían mecanismos muy similares. Exteriorizaban la culpa de las plagas o las hambrunas haciendo sacrificios humanos. La función no era tanto religiosa en el fondo, sino psicológica. O sea, purgar la ansiedad colectiva dándole una forma física y luego destruyéndola. Es como crear un pararrayos para la indignación, ¿verdad? Y hay un caso histórico en el Imperio Han, a finales del siglo II, que creo que ilustra esta mecánica a la perfección. El general Cao Cao, supongo. Ese mismo, el general Cao Cao. Resulta que está asediando una ciudad clave y comete un error logístico tremendo. Calcula mal las rutas y se queda sin suministros de grano para todo su ejército. Un error fatal en un asedio. Fatal. Tiene que reducir las raciones drásticamente. Y claro, sus espías le informan de que las tropas están, bueno, al borde del motín. Creen que el alto mando se está guardando la comida y que a ellos los van a dejar morir de hambre. Lo fascinante aquí es la presión del tiempo. O sea, un motín militar no se detiene con una disculpa pública. Si Cao Cao sale ahí y dice, me he equivocado con la logística, chicos, Lo matan. literalmente. El ejército lo percibe como un líder incompetente que los ha llevado al matadero. Su autoridad se desvanece en ese mismo milisegundo. Exacto. Así que hace un movimiento de despiste que es absoluto. Llama a su jefe de intendencia, el encargado de la comida, a su tienda privada y le dice, quiero pedirte algo prestado para calmar a las tropas y no puedes negarte. Madre mía, la tensión en esa tienda. Imagínate, el hombre lógicamente le pregunta que qué necesita y el general responde, tu cabeza. Qué frialdad. Es de hielo. El jefe de intendencia entra en pánico. Claro, grita que él solo seguía órdenes, que es inocente,
Y Cao Cao le contesta con una calma gélida que ya lo sabe, pero que si no lo ejecuta, el ejército entero se rebelará y morirán todos. Así que le corta la cabeza, la cuelga en el campamento con un cartel acusándolo de robar grano y fin. El motín se desactiva. Y aquí debemos detenernos un segundo en el engranaje psicológico de por qué funciona eso. Porque no es que los soldados de Cao Cao fueran tontos o ingenuos. Claro, muchos oficiales sabían quién calculaba las rutas. Exactamente. Pero ante el impacto visceral, rápido y teatral de una ejecución, la mente humana busca la salida que genere menos disonancia cognitiva. O sea, para un soldado rodeado de enemigos es mucho más aterrador aceptar que su comandante en jefe es un inútil. Lógico, tu vida depende de él. Eso es. Prefieren aceptar la ficción de que un oficial menor era corrupto y que el general ha aplicado una justicia implacable. Vamos, que prefieren 1000 veces la seguridad de un general cruel y resolutivo que la verdad de un líder incompetente. Es decir, que pedir disculpas en esa situación habría sido como rascarse una herida infectada, ¿no? Solo hace que se inflame y llame más la atención. Pero a ver, tengo que empujarte un poco aquí, porque yo entiendo el pragmatismo en medio de una guerra en el siglo II. Pero esta necesidad de proyectar la culpa, ¿es realmente un rasgo humano universal o estamos hablando de tácticas diseñadas por mentes puramente sociópatas? Es una respuesta humana de manual ante el caos. Totalmente de manual. Piensa en el mito de Edipo, por ejemplo. A ver, cuéntame. Cuando la plaga asola Tebas, Edipo busca desesperadamente al culpable por todas partes. Interroga a testigos, acusa a sus consejeros, o sea, hace cualquier cosa menos mirar hacia su propia responsabilidad en el incesto que, bueno, ha causado la maldición. Ya, es más fácil mirar fuera. A los seres humanos les resulta insoportable sostener la culpa en el vacío. El chivo expiatorio restaura el orden mental, porque nos da una narrativa simple. Es decir, el mal estaba localizado en esta persona, la hemos eliminado, el sistema vuelve a ser seguro. Cao Cao improvisó usando esta psicología en un momento de pánico. Pero la verdadera arquitectura del poder no improvisa. Planifica el pararrayos desde el primerísimo día. Vale, o sea, pasamos de la defensa de emergencia a la ofensa calculada, lo que sería la institucionalización del trabajo sucio. Y esto nos lleva a la Italia del año 1500, a Cesare Borgia, en la región de la Romaña. Un caso de estudio fascinante, sin duda. Borgia conquista este territorio y se encuentra con un caos que es absoluto. Anarquía, ladrones, familias nobles asesinándose en las calles. Y él sabe que la única forma de que la región sea productiva es imponer una ley marcial brutal. Y Borgia entiende una regla inmutable de las relaciones públicas. El que empuña el hacha siempre acaba siendo odiado. Claro, te manchas de sangre. Si él mismo lidera las ejecuciones, el pueblo de la Romaña se va a unir eventualmente en su contra por pura sed de venganza. Él necesita el orden, pero no puede permitirse el odio de la gente. Así que designa un lugarteniente llamado Remirro de Orcona. Maquiavelo lo describe como un tipo ya de por sí cruel y muy eficiente. Borgia le da carta blanca, poder absoluto, militar y judicial. Y De Orco hace exactamente su trabajo, supongo. Exactamente lo que se espera de él. Aplasta a las mafias locales, ejecuta a disidentes y pacifica la región a base de terror puro y duro. Y una vez que las calles son seguras, pero el pueblo odia a Remiro de Orco con toda su alma, Borgia entra en escena como el salvador ofendido. Menuda jugada. Totalmente. Lo manda a arrestar y, el día después de Navidad, deja su cuerpo decapitado en la plaza pública con un cuchillo ensangrentado al lado. Maquiavelo dijo que el pueblo quedó, textualmente, aturdido y satisfecho. Es que es una coreografía perfecta de poder aislado. Borgia absorbe los beneficios del trabajo sucio de Orco, que es tener una región pacificada y dócil, pero desvía todo, absolutamente todo el costo social hacia el propio ejecutor. Lo usa de escudo. Exacto. Al matarlo de forma tan gráfica, Borgia se posiciona como el defensor del pueblo contra los excesos de la tiranía. Pero a ver, pongámonos en la piel del resto de la corte por un momento. Si yo soy otro general de Borgia y veo que acaba de decapitar a su mano derecha simplemente por hacer el trabajo que él mismo le encargó, ¿no saldría corriendo? O sea, ¿cómo evitas que toda tu estructura de mando se revele al ver que los vas a sacrificar cuando te convenga? Es una excelente observación y fíjate que ahí reside la finura de la manipulación. Borgia no presentó la ejecución como un capricho suyo. Construyó cuidadosamente una narrativa durante semanas previas. Ah, o sea que lo fue preparando. Sí, fue filtrando rumores de que De Orco estaba actuando por su cuenta,
que había perdido la cordura, que estaba desobedeciendo directrices de moderación. Creó la ilusión de la negación plausible. Claro, se desmarcó. Los otros generales no pensaron, Borgia nos traicionará. Pensaron, vaya, de Orco fue demasiado lejos y se creyó más grande que su amo. Borgia mantuvo su lealtad disfrazando el sacrificio táctico de justicia interna. Entonces, ¿qué significa todo esto para estructuras más modernas? Porque esto de tener una cara amable institucionalizada y un rostro separado para repartir golpes suena a algo que seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Constantemente. La figura del verdugo a sueldo o el amortiguador es esencial en política y empresas. Mira, Franklin D. Roosevelt es uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, famoso por su calidez, sus charlas junto a la chimenea. Sí, el típico líder afable. Pues mantuvo a su lado durante 2 décadas a un asesor llamado Louis Howe. Si Roosevelt necesitaba romper una promesa política, chantajear a un rival del partido o hacer un trato oscuro, Howe iba y lo ejecutaba. Su remirro de Orco particular. Exactamente. Si la prensa descubría la maniobra, Howe asumía la culpa públicamente, permitiendo a Roosevelt mantener las manos inmaculadas. O piensa en Mao Zedong durante el desastre económico de la Revolución Cultural. Cierto, ahí hubo purgas inmensas. Pero Mao jamás admitió un error estructural. Simplemente purgó a su propio secretario personal y lo ofreció a las masas como el saboteador de la revolución. Es el mecanismo clásico de aislar al líder de las consecuencias de sus propias políticas. De acuerdo, pues hasta ahora hemos hablado de usar escudos humanos para ocultar errores o absorber el odio de una política impopular. Pero claro, esto es jugar a la defensiva. ¿Cómo se ejecutan los ataques? O sea, ¿cómo destruyes a tus enemigos o consigues objetivos súper ambiciosos sin que nadie te vea siquiera mover un dedo? Aquí entramos en una mecánica que es mucho más sofisticada. Pasamos de aislar la culpa a delegar la ofensiva. Es la estrategia conocida como la zarpa de gato. Ah, esto viene de esa fábula clásica, ¿verdad? La del mono y el gato. Esa misma. Que el mono y el gato están mirando unas castañas asándose en el fuego. El mono no quiere quemarse, así que halaga al gato, le dice lo ágiles que son sus patas, y el gato, inflado de ego, mete la pata en las brasas para sacar las castañas. Y claro, el mono se las come todas y el gato solo se lleva quemaduras de 3er grado. Exactamente. El mecanismo clave aquí no es la fuerza, sino la dirección de la vanidad o de la necesidad ajena. Y si analizamos la historia antigua, la arquitecta suprema de la zarpa de gato fue Cleopatra. Fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la cultura popular, las películas de Hollywood y todo eso, nos han vendido a una Cleopatra seductora, pasional, casi, una víctima trágica del romance. Pero la realidad geopolítica nos muestra a una estratega implacable que entendía la delegación del trabajo sucio mejor que ningún emperador romano. Hay que entender su contexto familiar para apreciarlo. La dinastía ptolemaica era un auténtico baño de sangre. Tela. Cuando Cleopatra era niña, su hermana mayor usurpó el trono y empezó a ejecutar a sus propios familiares a plena luz del día para asegurar el poder. Y ese es el error de diseño que Cleopatra observó y del que aprendió. Al ejecutar a su familia directamente, su hermana provocó una repulsa total en el pueblo egipcio. La veían como un monstruo sediento de sangre. Y por eso la derrocaron tan fácilmente. Claro. Cleopatra aprendió que la corona debe permanecer por encima de las disputas domésticas sangrientas. Si tienes que eliminar a tus hermanos rivales, jamás de los jamases puedes firmar tú la orden de ejecución. Y así es como entran los romanos en la ecuación. Ella tiene 2 grandes rivales dinásticos, su hermano Ptolomeo y su hermana Arsínoe. Cleopatra seduce a Julio César, sí, pero no solo por romance, lo usa como su zarpa de gato particular. Una maniobra brillante. Lo convence para que libere a Ptolomeo, sabiendo perfectamente que la personalidad inestable de su hermano lo llevará a atacar a las legiones romanas. El mecanismo es genial. Ella no ataca a su hermano, deja que su hermano ataque a César, obligando a César a aplastarlo militarmente. Y ella no se mancha las manos. Para nada, Ptolomeo muere. César captura a Arsínoe y se la lleva a Roma. Y Cleopatra queda con las manos limpias, llorando públicamente la tragedia de su familia ante su pueblo. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la persuasión, vemos que la maestría de Cleopatra residía en la manipulación invisible. Años después, repitió el mismo patrón exacto con Marco Antonio. Cierto. Le insinuó sutilmente que su hermana Arsínoe, que estaba exiliada, estaba conspirando contra Roma, no contra Egipto.
Marco Antonio, queriendo proteger sus propios intereses en la región, la manda a asesinar. O sea, los romanos haciéndole el trabajo de sicarios dinásticos. Exacto. Pero creyendo que actuaban por su propio imperio. La verdadera influencia ocurre cuando el gato saca la castaña del fuego, convencido de que la idea fue suya desde el principio. Y si manipular a tus amantes o aliados ya es de un nivel alto, hablemos de usar a tus peores enemigos para hacer tu trabajo sucio. Este es el caso que a mí me rompió la cabeza. ¿El de China, imagino? Sí, China, años 30, tienes una guerra civil encarnizada. Chiang Kai-shek lidera a los nacionalistas y está masacrando a los comunistas de Mao. Los tiene acorralados y de repente entra un tercer actor en el tablero. El imperio japonés invade China. Un caos absoluto. En medio de ese caos, las propias tropas de Chiang se amotinan, lo capturan y se lo entregan atado de pies y manos a Mao Zedong. El instinto básico de cualquier líder en la posición de Mao habría sido ordenar el fusilamiento inmediato de su archienemigo, cortarle la cabeza a la serpiente nacionalista allí mismo. Pero Mao entiende la economía de recursos. Él piensa, a ver, si mato a Chiang, su ejército se desintegra y me quedo yo solo frente a la maquinaria de guerra japonesa. Claro, un suicidio estratégico. Así que hace lo impensable. Lo libera, pero con una condición, que Chiang lidere a un ejército unido contra los japoneses. Es la zarpa de gato más grande de la historia. Chiang Kai-shek, por orgullo y posición, asume la guerra frontal y convencional. Y recibe todos los golpes. Todos. Sus tropas sufren el desgaste del fuego de artillería japonés durante años. Mientras tanto, Mao mantiene a sus guerrillas en la retaguardia, preservando fuerzas, ganando territorios rurales y dejando que sus dos mayores enemigos se destruyan mutuamente. Es fascinante. Cuando los japoneses se retiran, Mao barre del mapa los restos exhaustos del ejército nacionalista en nada de tiempo. Es una demostración sublime de cómo usar la fuerza cinética del oponente. O sea, no luchas contra la corriente, canalizas la energía de tu enemigo hacia el obstáculo que necesitas destruir. Es un concepto muy arraigado en la estrategia asiática, fíjate. Es verdad. Pensemos en el caso del estratega Zhuge Liang en el siglo III. Totalmente. Ese caso es espectacular. A Zhuge Liang, su comandante, lo acusa de traición por pura envidia profesional y le pone una trampa mortal. Le ordena fabricar 100.000 flechas en 3 días. Si no lo consigue, será ejecutado por insubordinación. Una tarea físicamente imposible. Imposible. Pero Liang no pone a sus hombres a tallar madera a lo loco. Espera a la madrugada del tercer día, cuando una niebla espesísima cubra el río Yangtze. Llena docenas de barcos con muñecos de paja y los acerca al campamento enemigo haciendo un ruido ensordecedor de tambores. Y claro, el comandante enemigo, al no ver absolutamente nada a través de la niebla y temiendo una emboscada masiva, pues decide no atacar cuerpo a cuerpo. Manda a los arqueros, ¿no? Exacto. Ordena a sus arqueros que disparen ráfagas incesantes contra la sombra de los barcos. Y las 100.000 flechas se clavan profundamente en la paja. Zhuge Liang simplemente da la vuelta a los barcos, cosecha el armamento de las cubiertas y se las entrega a su comandante. Magia pura. Utilizó el miedo y los recursos de su oponente para cumplir su propia cuota. Es como el aikido llevado a la logística de guerra, de verdad. Pero fíjate que hasta ahora, todos estos ejemplos, Borgia, Cleopatra, Mao, Zhuge Liang, todos tienen un trasfondo letal o engañoso. Y esto podría dejarnos con la sensación de que la táctica de actuar a través de intermediarios es inherentemente maquiavélica y oscura. Y no siempre lo es, fíjate. Exacto. Hay un mecanismo idéntico que se utiliza para la empatía pura, para salvar la dignidad social. Hablemos de Kuriyama Daiden y la ceremonia del té. ¿Ah, sí? Es un caso fascinante de manipulación benévola en el Japón feudal. Daisen descubre que su mejor amigo, Soemon, está al borde de la ruina económica por haber asumido la deuda de un familiar. Una situación muy delicada. Mucho. Daisen tiene el dinero para ayudarle, pero conoce la profunda cultura del honor de su amigo. Si va con una bolsa de oro y le paga la deuda así por las buenas, Soemon se sentirá humillado. Sentirá que es un acto de caridad que destruye su posición de igualdad en la amistad. Claro. Entonces, ¿cómo ayudas a alguien que no puede aceptar ayuda? Pues Daisen traza una carambola perfecta. Va de visita a casa de Soemon y elogia de forma exagerada una pintura que cuelga en la pared. Soemon, forzado por las normas de la cortesía, se la ofrece como regalo. Y Daisen acepta, claro. Acepta, y al día siguiente, Daiden
envía un mensajero a la casa de su amigo, con una caja de madera. Dentro hay un jarrón bellísimo y extremadamente raro, obra de un legendario maestro del té, como supuesto intercambio por la pintura. Y en la nota, Dryden desliza, como quien no quiere la cosa, que un prestamista muy rico de la ciudad, que curiosamente es el mismo al que Soemon le debe el dinero, lleva años obsesionado con conseguir ese jarrón en particular. Y la coreografía social se completa de forma impecable. Soemon, entendiendo la jugada sin que nadie haya tenido que verbalizar la humillación de la deuda, lleva el jarrón al prestamista. ¿Y todos contentos? Claro, este enloquece de alegría, cancela el pagaré de Soemon y además le da una suma importante de dinero a cambio de la antigüedad. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre nuestras interacciones diarias. ¿A qué te refieres? Pues que solemos asumir que la comunicación directa es siempre superior, que ir de frente es el pináculo de la honestidad. Pero el caso de Dryden demuestra que, a veces, la forma más elevada de respeto es la indirecta. Totalmente. Hacer un favor enorme cara a cara genera una asimetría de poder. El receptor queda como aplastado por la gratitud forzada. Usar una zarpa de gato financiera, en este caso, permitió a Soemon ser el héroe de su propia transacción, manteniendo su dignidad intacta. Me encanta esa lectura, la verdad. Yo estoy segura de que es la mejor forma de amortiguar el impacto social. Pero claro, si estás rebotando la culpa o la acción entre tres personas distintas para que no se note tu intervención, ¿no es esto como intentar un tiro de billar a tres bandas? O sea, cuantas más bandas deba tocar la bola antes de entrar en la tronera, más fácil es que un pequeño desnivel en la mesa o un cálculo erróneo arruine todo el golpe y la bola te rebote en toda la cara. Esa es la vulnerabilidad crítica del sistema. Tanto los chivos expiatorios como las zarpas de gato funcionan como biombos de papel. Separan al líder de la acción. Ya, pero el papel se rompe. Exacto. Si el biombo cae, si el intermediario falla y el público ve los engranajes girando y tu mano en la palanca de mando, las consecuencias son catastróficas. Porque a la ira por el acto en sí se le suma el resentimiento visceral de haber sido manipulados. Y el colapso de Catalina de Médicis en Francia, en 1572, es el ejemplo perfecto de ese tiro de billar que sale muy muy mal. Totalmente. Catalina es la madre del rey y tiene un problema doble. Por un lado, el almirante Coligny está influenciando demasiado a su hijo y arrastrándolo hacia guerras innecesarias. Por otro lado, la familia Guisa se está volviendo demasiado poderosa en la corte, así que ella diseña un plan para matarlos a todos de un solo golpe táctico. El plan en papel era brillante, hay que admitirlo. Contrata a un asesino conectado con la familia Guisa para que dispare a Coligny. Una carambola. Eso es. Su cálculo era que los partidarios de Coligny culparían a los Guisa, desatarían una venganza y ambas facciones se desgastarían mutuamente, mientras ella se mantenía a salvo en el trono moviendo los hilos. Pero el asesino falla al tío. La bala solo hiere a Coligny en el brazo y le arranca un dedo. Y aquí es donde el biombo cae de golpe. Coligny, que conocía perfectamente las intrigas de la corte, deduce inmediatamente que los Guisa no actuarían sin el permiso tácito de la reina madre, así que la señala directamente a ella. Y el pánico se apodera de Catalina. Completamente, al verse descubierta. Para evitar que expongan su conspiración, convence a su hijo de lanzar un ataque preventivo y masivo, lo que desemboca en la carnicería de la masacre de San Bartolomé. Vamos, que hunde al país en una guerra civil total. Todo porque la zarpa del gato resbaló. Exacto. Cuando la maquinaria oculta falla, la historia sugiere que intentar poner más biombos solo empeora las cosas. La alternativa estratégica en esos casos extremos es abandonar las sombras por completo. O bien asumes el papel del rey penitente, mostrando una vulnerabilidad absoluta para generar lástima, o te vas al extremo opuesto y ejecutas con mano de hierro de forma directa para infundir un terror paralizante. O todo o nada. Sí, pero ambas son medidas de último recurso. Yo estoy convencido de que el verdadero maestro nunca permite que lo vean sudar la gota gorda empujando las piezas en el tablero. Madre mía, la verdad es que ha sido un análisis fascinante. Hemos recorrido los orígenes de purgar la culpa lanzando cabras al desierto. Hemos diseccionado la crueldad clínica de Borgia creando pararrayos humanos. Desentrañado cómo Cleopatra usó los egos imperiales como herramientas de asesinato quirúrgico, hasta llegar a la elegancia pura de la cortesía indirecta en Japón. Un viaje completísimo.
Y creo que comprender estos mecanismos no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, es que es un mapa de supervivencia. Hoy nuestros escenarios son los comunicados de prensa corporativos, las purgas en las juntas directivas y las estrategias políticas que se diseñan en despachos de cristal. Así es. Entender la anatomía de estas dinámicas te permite identificar quién es verdaderamente el mono y quién está actuando como el gato en tu día a día. Te da la claridad mental para negarte a ser el pararrayos de la incompetencia de un superior, por ejemplo, y te protege de ser manipulado para librar batallas que solo benefician a quien está, bueno, tranquilamente sentado en la sombra. Y esto nos devuelve a la premisa de la que partimos hoy, a ese instinto básico que decíamos de que los errores siempre deben ser confesados públicamente, como si rompieras el jarrón del salón. Si sabemos que la maquinaria corporativa y geopolítica moderna opera activamente bajo estas mismas leyes milenarias de mantener una fachada inmaculada a expensas de intermediarios prescindibles, Hay que estar muy atentos. sí, vale la pena hacer un ejercicio de observación crítica. La próxima vez que estalle un gran escándalo mediático y se ofrezca a la opinión pública un culpable perfecto en bandeja de plata, quizá debamos plantearnos qué maquinaria gigantesca o qué intereses invisibles se están protegiendo realmente detrás de ese sacrificio. Es fascinante reflexionar sobre quién es la mano impecable que acaba de mover los hilos de nuestra indignación colectiva, para que miremos exactamente hacia donde ellos quieren.